Derecho Penal Práctico de la Universidad Granada, España. Cuenta con posgrados en Derecho Penal y Procesal Penal. Además, es profesor universitario y autor de libros en materia penal y procesal penal. Miembro titular de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico-Penales. Señoras y señores, a continuación, con nosotros está presente el doctor Willy Flores Calvimonte, con la temática Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Doctor, ante todo, muy buena noche. Bienvenido una vez más a COEXUR y a este ciclo de conferencias. Adelante, doctor Willy Flores Calvimonte. Lo estamos escuchando. Gracias, un saludo cordial a Miguel y a todo el equipo de COEXUR que gentilmente nos toman en cuenta para realizar estas actividades de orden académico. Complacidos de compartir con todos ustedes, a muchos que están en línea, los veo permanentemente en cursos de capacitación y considero de que es parte de la esencia misma de la formación profesional. Tenemos una misión permanente de capacitarnos, de estudiar, porque el derecho cambia permanentemente. Por lo tanto, es una función más que debemos cumplir dentro del ejercicio laboral. Ahora, es cierto que muchos están en la función pública y otros van a ejercer en el ámbito del ejercicio libre. Sin embargo, para aquellos que pretenden seguir la línea administrativa pública, consideramos de que esta ley, la ley 04, es necesaria e imprescindible conocerla. Considero también de que antes de ingresar a la temática de la ley 004, es importante poner el punto de vista personal, no solamente mío, sino como también miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico-Penales, de que no solamente venimos nosotros a exponer lo que significa la ley, sino que al mismo tiempo nos tentamos el momento para realizar críticas y observaciones a el desarrollo y aplicación de la ley 004. Quería manifestarles de que cuando se inició la vigencia de la ley 004, que viene arrastrándose ya desde el año 2010, del 31 de marzo del 2010, mi persona todavía ejercía las funciones de funcionario judicial como juez de sentencia en el distrito de Santa Cruz, empezó y tenía varias observaciones que vamos a ir compartiéndolas, pero al mismo tiempo también es conveniente que conozcamos todos cuáles son las luces y sombras de esta ley, en un análisis que viene a ser objetivo en el sentido de analizar los tipos penales y cuáles son las funciones que debe cumplir esta ley. Y luego veremos también la otra ley que también es importante conocerla. Más que todo, esto va dirigido a aquellos que van a ejercer la función pública o que requieren también ocuparla o aplicarla cuando vean de que algún funcionario judicial se encuentra en situación de cometer un hecho punible. Por lo tanto, tenemos que analizar cada tipo penal que establece esta nueva ley. Yo voy a empezar diciendo de que la ley 004, que nos habla sobre corrupción, tenemos que ir definiendo poco a poco cuál es el alcance y cuál es el sentido del término corrupción. ¿Qué se entiende por corrupción? La verdad es que la propia ley genera una confusión, genera una reiteración de términos, y la primera observación que se le hizo es que repite tipos penales, repite delitos que ya están contenidos en la norma penal, sin embargo, los amplía, los amplifica y al final nos vamos a encontrar con leyes que son similares en su contenido. Y bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Lo veremos al final en conclusiones, cómo vamos a aplicarla cuando tenemos dos tipos penales que se presentan ante una realidad de un funcionario público. ¿Qué es corromper? Para empezar, digamos, tenemos que decir qué es corromper. Porque la palabra corrupción deviene del verbo corromper.
Corromper es un término genérico que se dice en el diccionario jurídico de que es una acción y efecto de corromper, la corrupción. Es decir, que es quebrar dolosamente el orden de un sistema. Es decir, el término corrupción no solamente es atributo del ámbito jurídico, porque la corrupción también puede ser en todos los ámbitos, corrupción ética, moral, sentimental, familiar, a todo nivel. Ya, la corrupción viene a ser el dañar, el descomponer algo, porque cuando vemos una fruta decimos se está corrompiendo, en el sentido que se está deshaciendo. O también puede ser arruinar o viciar algo. El doctor Fernando Villamor Lucía nos decía de que todo es corrupción al final. O sea, todos los delitos vendrían a ser corrupción. ¿Por qué? Porque corrupción sería ir contra lo recto, ir contra lo correcto. Es un camino, el camino correcto. Pero cuando alguien se desvía, genera una cuestión de corrupción, dice, porque no está yendo en el camino correcto. A eso se refiere corromper. Entonces, cuando se comete un hecho ilícito, un delito, estamos diciendo de que va contra el orden jurídico, contra el ordenamiento jurídico, y va a afectar los bienes jurídicos. Por lo tanto, todos los delitos del Código Penal vendrían a ser corrupción en el término general. Bien, ahora se le está dando un sentido más propio, dedicado más que todo al ejercicio de la función pública. Nuestro Código Penal reconoce, como todos ustedes saben, 12 bienes jurídicos de protección. Se puede lesionar los bienes jurídicos contra la seguridad del Estado, contra la fe pública, la función judicial, la familia, la economía, las dos libertades, libertad y libertad sexual, el honor, propiedad, en fin, son 12 bienes jurídicos que podemos afectar y que debe proteger el Código Penal. Pero cuando se habla de corrupción, generalmente se la dirige al ámbito estatal, es decir, dentro de la función pública. Por lo tanto, este efecto de corromper tendríamos que nosotros aceptarlo y adaptarlo a esa finalidad, que ni siquiera está descrita de esa manera en la propia ley 004. Ahora, existen varios delitos identificados como hechos de corrupción. Está el soborno, está el desvío de recursos, está el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder, abuso de funciones, tráfico de influencias. Muchas de estas no están en el Código Penal, no son típicas en nuestro ordenamiento, pero se entiende como una desviación dentro de la función pública. Por lo tanto, algunos vienen a constituirse delitos y otros simplemente pueden ser faltas administrativas. Por lo tanto, todo funcionario público no siempre cuando realiza actos indebidos, actos de corrupción, van a caer en el Código Penal, sino van a poder tener una sanción disciplinaria cuya máxima sanción viene a ser la destitución. En el ámbito administrativo se puede procesar sumariamente a un funcionario y tenemos 3 tipos de sanciones. Uno es una simple llamada de atención, una amonestación. La otra es de carácter económico, una multa o un descuento de sus haberes, un porcentaje de sus haberes, de acuerdo al reglamento que se tiene del proceso disciplinario. Y como última medida tenemos el retiro del funcionario, que es la destitución, que es el máximo castigo. Pero a la vez puede también ser constitutivo de hecho penal. Y ahí vamos a ingresar hasta dónde es delito o no es delito. Y lo que se está poniendo de moda ahora es que todos los hechos o infracciones administrativas las quieren llevar al ámbito penal. Ya es una especie de persecución contra el funcionario de no aceptar una sanción disciplinaria, lo procesa. Y el Ministerio Público, con el informe que recibe, lo considera delito, inicia el proceso penal, procede la imputación y algunos llegan hasta juicio oral con una acusación. Sin embargo, hay exigencias que el Ministerio Público debe tomar en cuenta. No toda conducta ilegal, ilícita,
dentro de la función administrativa constituye delito. Ese es el trabajo del Ministerio Público, analizar bien la figura, porque muchos no pueden serlo, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, se habla también de delitos, hechos de corrupción en el ámbito, como yo les decía, sistemático, general, en todas las instituciones, no solamente en la función pública. También puede haber una corrupción educativa, ¿no? Es decir, el realizar actos, uso indebido de influencias dentro de la función educativa, ¿no? En el ámbito del Ministerio de Educación, del Ministerio, de los ministerios que son descentralizados, desconcentrados a todo nivel. Por lo tanto, consideramos que hay varias formas incluso de corrupción, varias formas que también hay que tomar en cuenta hasta dónde pueden ser constitutivos de tipo penal. Bien, vamos a analizar ahora el delito, perdón, la ley 004, que fue promulgada el 31 de marzo del 2010. Y en principio nos habla del objeto de esta ley. No nos olvidemos que nos encontramos en el año 2010 cuando se lanza esta ley, pero tiene una finalidad. Había ingresado recién el gobierno y estaba preparando unas nuevas formas de controlar los hechos de la función pública, porque no solamente es una ley, como su nombre dice, lucha contra la corrupción, sino también controla el enriquecimiento, persigue el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas. Y la denomina Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero en su contenido, lamentablemente, daría mucho que pensar. Marcelo Quiroga Santa Cruz, si estuviera vivo, se agarraría la cabeza y procesaría a las personas por poner una ley que también es draconiana. Mucho se dijo que la ley 1008 es draconiana, lo es. Sin embargo, esta ley también tiene, por una parte, exigencia y una drasticidad innecesaria y a veces inadecuadas, inaplicables y contradictorias a la vez. Y eso vamos a ir viéndolo. Por lo tanto, Marcelo Quiroga Santa Cruz no creo que se sienta orgulloso de esta ley, más al contrario, estaría en contra y pediría el retiro de su nombre por utilizarse indebidamente su nombre en una ley tan fuerte como la que vamos a detallar. Si bien es cierto, existe una iniciativa de basarse en los tratados internacionales, de los convenios internacionales, de hacer un grupo de persecución en contra de los hechos más graves, la corrupción pública. Vamos a hablar de corrupción pública, del ejercicio de la función pública, más propiamente. Como yo les dije, corrupción es todo. Sin embargo, se da a todo nivel. El Estado, Bolivia, ha tratado de agarrar los convenios internacionales que ha suscrito, pero dentro de esas exigencias que el país forma parte de esos tratados, de esos convenios, se dice prevenir y luchar contra el maltrato a las mujeres, a los menores, la trata de tráfico, prevenir y luchar contra, en este caso, digamos, los delitos de corrupción. Está en los primeros artículos de toda ley que van saliendo, emitiéndose por el órgano legislativo. Al inicio, principios fundamentales, el respaldo del objeto de la ley, que teóricamente están bien elaboradas, ¿ya? Están acorde a las exigencias internacionales. Sin embargo, más adelante en el desarrollo, le dan más importancia al castigo. Es decir, es una ley que viene simplemente a castigar, a reprimir, más dedicados a la segunda parte. Si bien hemos dicho de que el Estado, parte de un convenio internacional, tiende a, primero, prevenir y luchar, dice, ¿no? Y aplicar políticas de control, de persecución penal. Una cosa es prevenir y otra cosa es luchar, ¿verdad? O castigar, procesar, juzgar. Pero en la parte de prevenir es donde fallan las mayorías de las leyes que se han emitido. Porque si bien Bolivia acepta la decisión de prevenir y reprimir los hechos ilícitos, no se hace nada por prevenir, más se dedica a reprimir. Es decir, es una ley que tiende más a castigar
que a evitar. Bueno, y consideran, los que conocemos el derecho penal, sabemos de que uno de los fines del derecho penal es la prevención general que es una amenaza a la sociedad de una ley que castiga e impone sanciones graves, ¿no? Es una comunicación a toda la ciudadanía de decir, mire señores, a los que cometen este delito vamos a meterlos a la cárcel. Esa es una amenaza general, ¿no? La prevención general. Pero consideran de que con eso no va a haber delitos. Al mismo tiempo, se habla mucho de prevenir y tampoco se realiza actividades o criterios políticos criminales para prevenir los delitos de corrupción. Ahora, es posible que han creado mecanismos de prevención. Crean instituciones, hacen parámetros, señalan actividades, políticas de prevención, pero en la realidad no existen. ¿Cómo podemos nosotros paralizar los delitos de violación y de estupro contra menores? O en general, violación, que es grave, si no aplicamos nosotros políticas de prevención. No se trata de agarrar el Código Penal, imponer las penas cada vez mayores, porque ha ido subiendo poco a poco de 6 a 10 a 15 años de privación de libertad, 20. Aunque pongamos todos los delitos a 30 años de privación de libertad, los delitos van a seguir cometiéndose. O sea, ¿ha fallado el Código Penal? No, ha fallado el Estado. ¿Ya? Si existe mayor delincuencia, no es porque ha fallado la ley. Y esa es la crítica que hacen los penalistas de que utilizan el Código Penal. Cualquier gobierno que utilice el Código Penal a su favor, lo está tomando en cuenta como un instrumento de persecución, de venganza y de reacción para ciertos fines. Pero no es la única solución. Existen otras medidas. Y bueno, se pensó en un principio, cuando hablamos del objeto de la Ley 04, de que tenía que establecerse los mecanismos y procedimientos dentro de la Constitución para prevenir, primero, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción que cometen los servidores públicos, por una parte, y también los ex servidores públicos, es decir, aquel que ya no ha sido parte de la función pública, ya ha renunciado, también puede ser, fíjense, tomado en cuenta para ser procesado penalmente. ¿Ya? Algunos dirán que está bien. Claro, si realizó actos dentro de su función, podrían ser sometidos a un proceso penal. Primero los actuales servidores públicos, los ex servidores que hayan cometido delitos en sus funciones, pero no acaba todo ahí. Usted también puede ser procesado por la Ley 004, porque señala de que entre los objetos no solamente es contra los servidores públicos, ex servidores públicos, sino también contra personas naturales, contra instituciones, personas jurídicas que hablamos nosotros. También. ¿Cuándo? Cuando usted como persona particular o como una empresa, una institución de necesidad de existencia general necesaria, llamamos a las personas jurídicas, han comprometido recursos del Estado. Es decir, si un particular ha afectado a la economía, al patrimonio del Estado, también va a ser sometido al tipo penal al tipo penal que corresponde, como veremos, dentro de la Ley 004. Es decir, caen todos dentro de la aplicación de la Ley 004, aquellos que tienen vinculación, relación con el Estado. Y eso vamos a verlo más adelante. Ahora, fíjense, es una de las no digo deficiencias, pero de las observaciones que tiene la Ley 004 en el por qué se emite esta ley. Ahora, se debe crear también mecanismos, señala, de recuperar el patrimonio que se ha afectado al Estado. A ver, en principio, la Ley 004 tiende primero a procesar, a prevenir y a procesar, pero al mismo tiempo tiende a recuperar el patrimonio, es decir, con la acción penal se va a recuperar cuando tenemos otras instituciones que están a cargo de la recuperación, ¿no? Es decir, no podemos mezclar el procesamiento con el simple hecho de recuperar. Son otras acciones que deben perseguir. No olviden que la acción civil y la acción penal son diferentes. Independientemente de que a una persona lo condenen o no, o pueda salir absuelto, eso no significa que no tenga una responsabilidad sobre el efecto civil o sobre los daños civiles. Por lo tanto, se encarga una institución de
recuperar. Y ahí tenemos a la Procuraduría por una parte y tenemos la Contraloría General del Estado. Son otras instituciones. Por lo tanto, no sé cuál será el alcance general de introducir esto, de recuperar el patrimonio del Estado para tomarlo en cuenta dentro de una ley que es estrictamente especial, es decir, es una norma especial, es de carácter penal. Cuando existe conflicto entre la ley general y la ley especial, establece el derecho de que debe aplicarse la ley especial. Y también sobre eso vamos a hablar. Bien, ¿qué se entiende por corrupción de acuerdo a la ley? Ya les decía cuál es mi forma de tratar la corrupción o qué significa la corrupción. Sin embargo, nos da una definición que establece de que corrupción es el requerimiento o la aceptación, que son verbos, son acciones o conductas de las personas. Fíjense estos 4 verbos. Requerir, que sería en otras palabras solicitar, ¿no? Pedir. Aceptar, recibir. El ofrecer, también el proponer, ¿no? O el otorgamiento, ya sea directo o indirecto, dice, de un servidor público. Otra vez toma en cuenta de una persona natural o jurídica. Puede ser también una persona extranjera o nacional. Ya. Es decir, la conducta sería requerir, aceptar, ofrecer u otorgar. Son acciones o conductas típicas. ¿Pero qué cosa? ¿De qué? ¿Aceptar qué? ¿Requerir qué? ¿Ofrecer qué? Dice objetos de valor pecuniario. Para empezar, ¿no? Objetos de valor pecuniario, que tengan un valor económico. Dice u otros beneficios. No solamente recibir dinero u otras cosas que tienen un valor económico. Recibir bienes, computadoras, apropiarse objetos que son destinados, por ejemplo, a la luz y llevárselos. Compran un lote de equipos y se los lleva. Dice cualquiera que pueda ofrecer o recibirlas. Dice u otros beneficios. E indica como dádivas, dice favores, promesas o ventajas, ya sea para sí o sea para otra persona o para una entidad también. Cuando se refiere a la palabra u otros beneficios, y aquí señala como ejemplo recibir dádivas, favores, promesas o ventajas, cuando dice otros, nos está refiriendo a que dejamos a criterio de que cualquier otra cosa que no esté contemplada en la norma pueda también ser corrupción. Un beneficio, dice, otros, un beneficio o un favor. ¿Hasta dónde entra el alcance de calificar ese otros? Porque el recibir una cajetilla de cigarro tendría que ser también, o no tendría que ser, porque está recibiendo un favor. O recibir una soda, una Coca-Cola con sus salteñas, entonces está recibiendo un beneficio, favores, el funcionario. Entonces ya sería también un acto de corrupción, de acuerdo a la definición de la norma. Pero es recibir estas cosas. Primero, pedir, solicitar, recibir estas cosas. Hablemos de cosas. Dice que afecte a los intereses del Estado. Entonces, debe haber afectación del Estado. Esa sería la condición. No basta recibir cualquier beneficio, sino tiene que haber afectación de los intereses del Estado. Pero si no hay perjuicio, entonces aquí ya no está poniendo un efecto de que haya un daño al Estado. O lo mismo ocurre con el delito de abuso de confianza, la apropiación indebida. No basta que alguien haya abusado de la confianza de alguien, sino haya causado un perjuicio. Muchas personas pueden prestarse una computadora y luego esta persona le presta a otro. Eso es abusar la confianza. Pero si se la devuelve íntegra, normal, actualizado, con antivirus, si bien ha abusado de la confianza en sentido, ha extralimitado el acuerdo que tiene, porque ese es el abuso de confianza, ir más allá del convenio que tiene. Yo le presto a una persona mi movilidad para que haga el servicio de Cochabamba
a Oruro, nada más, que vaya con mi movilidad, que vaya y vuelva. Sin embargo, él allá realiza otras actividades, se va hasta La Paz, se va hasta el Titicaca, o presta a otra persona para que lo haga, y se lo devuelve. Entonces, primero hay un abuso de confianza en el sentido de que el acuerdo solamente era hacer un viaje Cochabamba-Oruro, pero no estaba dentro del convenio ir más allá. Entonces, ha vulnerado la confianza. Pero ¿qué dice el tipo penal? Que haya causado un perjuicio. Es decir, aparte de que haya ido a La Paz, al lago Titicaca, pero viene y se lo devuelve con llantas nuevas, tanque a full, bien lavadita, aceiteadito, cambio de aceite y todo. No existe ningún daño, más bien se lo ha mejorado. ¿Es abuso de confianza? No, porque el Código Penal establece de que debe haber un perjuicio, debe haber un daño. Si bien es cierto, ha extralimitado el acuerdo, el convenio acordado inicialmente, pero no hay perjuicio. En este caso, estamos hablando también de que la persona puede realizar acciones y conductas para beneficiarse recibiendo para sí o para otros objetos de valor u otros beneficios, dice, ¿no? Dice que afecte a los intereses del Estado. Ahora, ¿qué pasa si una persona recibe algo, pero no afecta en nada al Estado? ¿Será corrupción? ¿De acuerdo a esta definición? No. Esa es justamente una de las falencias que se le ha dado a la ley 004, muchos de que estamos en el ámbito del derecho penal, de que la ley carece de una redacción o de una técnica legislativa que, como dije, incompleta, contradictoria a veces, o a veces inaplicable. Y nosotros en materia penal sabemos claramente de que una persona debe adecuar su conducta al tipo penal exactamente, lo que llamamos nosotros principio de taxatividad, la lex stricta, ¿no? La lex stricta, es decir, adecuar al tipo penal. Si aquí nos dicen que esto es corrupción, si no está dentro de esa definición, otros actos no lo es, porque tampoco vamos a comparar otras conductas, y aquí vendría la analogía, también parece que es corrupción y también lo procesemos. Por eso yo les decía, el fiscal debe tomar en cuenta hasta dónde puede adecuar el tipo penal. Si nos basamos ya en el delito de corrupción y que hay alguna falencia, automáticamente todos los demás delitos que devienen de la parte sustantiva o de la parte general, digamos, esta primera parte de la ley, donde nos da una definición, falta algo que no está definido como corrupción, no lo es, de acuerdo a la concepción de que qué se entiende por corrupción. Y todavía empeora la situación cuando más adelante habla de delitos vinculados, que se lo ha manejado, se lo ha utilizado, no sé de dónde han sacado este término, vinculados ¿a qué? Pero está en la ley, no, está en la ley, así está. Por eso decía, existen muchas anormalidades de esta ley. Pero, bueno, me reservo para el final para decir el por qué y qué se puede hacer con esta ley y cuáles son los peligros que tiene cualquier funcionario público enmarcado en la aplicación de esta ley. Bien, dentro de esta definición que nos da la ley 004, el dar, por ejemplo, dar un dinero para que agilice una actividad de una contratación o de un expediente o de un pago de impuesto, un trámite administrativo. Fíjense, está requiriendo, está recibiendo objetos de valor o un beneficio y a cambio de una acción, omisión o un acto, dice, que afecta a los intereses del Estado. ¿Le afecta al Estado el que un expediente o un trámite se adelante frente a otro? ¿Le afecta al Estado? No hay afectación, ¿verdad? No hay. Por lo tanto, no sería delictivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Solamente una falta administrativa. Ah, no, pero aquí tenemos que procesarlo. ¿Para qué? Para demostrar que se debe sancionar a todos los funcionarios públicos, que la ley es drástica. Y eso me reservo todavía para el final, para decir cuál es mi opinión y no anticipar sobre ello. Seguimos analizando la ley 004. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Nos dice que tiene por finalidad prevenir, en principio. Fíjense, prevenir los actos de corrupción.
lo que les decía al principio. Pero, ¿qué propone para prevenir? No, ¿qué propone? Supongo que debe estar en la ley, y eso lo vamos a ver. Prevenir es decir, evitar que se cometan delitos de corrupción, de hechos de corrupción. Y la finalidad dice, acabar con la impunidad de los hechos de corrupción. ¿Será ustedes que se puede acabar los actos de corrupción? O sea, es muy lírico, ¿no? Es decir, la finalidad de esta ley es acabar con los hechos de corrupción. Ya tenemos 9 años y se acabaron los hechos de corrupción, porque si no se ha acabado, entonces es un fracaso de la ley. Y esa era la finalidad de esta ley, acabar con la impunidad de los hechos de corrupción, es decir, que se castiguen todos los hechos de corrupción. Y por otra parte señala, recuperar y proteger el patrimonio del Estado. Y aquí aumenta algo más, con la participación activa de entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil también se siente comprometida a la lucha contra la corrupción. Es decir, ha creado una maquinaria exagerada, demasiada maquinaria o sea, al menos pretende crear una maquinaria ampulosa para dar vigencia a esta ley. Sin embargo, cae en lo que vendría a ser el derecho penal simbólico, ¿no? O sea, demasiado elegante, demasiado bonito, se parece al Código del Menor, ¿no? Al que era antes, ¿se acuerdan? El Código del Menor, y actualmente el Código Niño Adolescente, que ha sido también modificado. Y en la primera parte establecen todos los derechos fundamentales del menor, recreación, que tiene derecho a una familia, nombre, tiene finalidades sociales, educativas, de todo. Pero, ¿qué hace el Estado? Les da el Estado, es decir, tan fantástica la ley en su primera parte que al final no se aplica. Es decir, muy elegante la primera parte que al final caen nomás en una ilusión de querer hacer una ley que es bonita, nada más, para demostrar ante la sociedad internacional de que, mire, nosotros tenemos una ley fantástica, sí, pero le dan más preocupación al ámbito penal. Es decir, todas las leyes que van saliendo sobre un área determinada tienden a criminalizar, es decir, crear delitos aduaneros, tributarios, administrativos. En todas las leyes hablan una primera parte elegante, pero más están dedicados a la persecución. Es decir, les dan más importancia al ámbito penal. El Código Penal, que ahí lo tenemos, y resulta que se siente afectada por varias leyes especiales que definen delitos al margen del Código Penal. ¿Ya? Existen más delitos afuera que dentro del propio Código Penal. Y a veces muchos tipos penales que están dentro del Código Penal que otra vez se repiten en esas leyes especiales y lo amplían. ¿Por qué no modifican directamente el Código Penal? ¿No? Y hablaremos en otra oportunidad sobre el maximalismo del derecho penal, ¿no? Que se dice mucho sobre la amplitud, la penalización o la criminalización. Bueno, ese es otro tema. Entonces, esta vendría a tener una finalidad de esa naturaleza, prevenir y además recuperar, dice, el patrimonio. Ya he adelantado mi opinión sobre recuperar el patrimonio del Estado, proteger el patrimonio del Estado. No sé si con esta ley se está protegiendo, y los otros mecanismos de prevención que si bien pueden estar aquí en la ley, pero las demás normativas de prevención, se supone que estos actos, o por lo menos esta formación permanente debería ser a todos los funcionarios públicos, igual que debería hacerse igual con los conductores de vehículos de tránsito. Todos tenemos licencia de conducir, lo que llamamos brevet, ¿no? Tenemos licencia de conducir. Sin embargo, se siguen cometiendo infracciones simples, ¿ya? Parquearse en doble fila, tocar la bocina inútilmente. O sea, no hay por qué tocar bocina. Solamente la ley dice cuando sea necesario, cuando hay una precaución, nada más. Pero no por lo que sea. Ya ven el semáforo en verde, pitean para que el de adelante avance. O sea, se supone que
que va a avanzar. O sea, ¿cuál es la desesperación? Hay choferes que todo el tiempo están bocineando, ¿no? Entonces, en el momento de renovar las licencias, deberían hacer un recordatorio de las normas de tránsito, del reglamento de tránsito, que es lo que se requiere, ¿ya? Si tienen parqueo, ¿por qué no ponen el parqueo? Es decir, los guiñadores. Y si no hay guiñadores, utilizamos los brazos, ¿no ve? Pero ni esa capacitación se hace. No hay una capacitación, ¿ya? Y a veces se han entregado licencias por entregar, no sabemos cómo, pero muchos conducen de manera directa sin pasar cursos o capacitación. O sea, debería haber cursos permanentes. Estamos previniendo, ¿no? Estamos previniendo, es decir, una renovación constante de formación. Lo mismo aquí, los actos de corrupción, está en juego la cosa pública, los bienes públicos, la transparencia institucional, y por lo tanto también debe haber una capacitación permanente. Bueno, se dice que cualquiera entra a la administración pública, con o sin capacitación. Cuando hay exigencias profesionales, sí deben entrar las exigencias profesionales, pero en cargos técnicos están personas que no conocen mucho el área. Y luego nos quejamos de que existen hechos de corrupción. Bien, seguimos. Alegóricamente se han puesto los principios en la ley 004, los principios que son el amasúa, el vivir bien, el, el, el no robar, que está como un diseño de la Constitución. Hay varios principios, ¿no? El principio de ética, el principio de transparencia, se debe respetar el principio de gratuidad, la celeridad, la defensa del patrimonio del Estado, la cooperación amplia que debe haber entre instituciones, la imparcialidad en la administración de justicia. Esos son los principios que rescata esta ley 04 y las pone ahí, ¿no? Aunque podrían faltar muchas y algunas de ellas ni siquiera deberían estar, pero así está la ley 004. Porque una ley debe contener principios elementales. Sin embargo, en todas las leyes existen ahora, se están poniendo principios, está bien, pero el problema es que no lo ponen tan bien, que digamos, ¿no? Algunos que no deberían estar y otros que lo están. Bien, o a veces para qué ponerlo si está en la norma, si la norma general, que es la Constitución Política del Estado, ya lo dice todo. Entonces, repetir lo que dice la Constitución, no creo que sea nada apropiado, porque muchas leyes son copia idéntica de la Constitución Política del Estado. Y no sé hasta dónde, ¿no? Servirá una ley copiando enteramente, o la han convertido la Constitución Política en una norma reglamentaria, es decir, especificada, detallada, cuando eso correspondía a una ley, no a la Constitución. La Constitución debe tener un sentido más principista, más dogmático, pero no tan detallado, porque requisitos y condiciones, incompatibilidades, prohibiciones, están en la Constitución a veces demasiado detalladas cuando debería ser solamente lo básico, y lo demás están pues las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas deberían ya ejemplificarse situaciones elementales para el servicio público, para ser servidor público. Bien, ¿a quiénes se va a aplicar la ley 004? Se va a aplicar, dice, a todos los servidores y ex servidores públicos, como dije anteriormente, a todas las instituciones, a todos los órganos del Estado. Así señala. Y luego hace un detalle. Si se dice de que la aplicación va a ser a los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado, se entiende que son todos los órganos del Estado. ¿Cuántos son los órganos del Estado? Son 4. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Y habla de los niveles central, descentralizado, desconcentrado, municipales, autónomas, departamentales, en fin. Si decimos ya que son a los servidores y ex servidores de todos los órganos del Estado, es todo. ¿Para qué detallar? ¿Y qué más dice el ámbito de aplicación? El Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central, la Contraloría, las universidades y otras. Pero ya anteriormente dijimos a todos los órganos del Estado, ¿para qué detallamos? Y sigue mencionando a las Fuerzas Armadas, a instituciones privadas donde el Estado tiene participación patrimonial, por ejemplo, el Banco Unión,
¿no? Que es una institución privada, pero tiene el Estado participación. Por lo tanto, también abarca a ellos. Y habla también de personas privadas, se va a aplicar a personas privadas, como dije anteriormente, que hayan causado daño económico, dice, o beneficiado indebidamente. Y también agarra a los servidores de instituciones de indígenas originarios campesinas. Es decir, también no se salva las instituciones indígenas originarias y campesinas, que también tienen una relación en el ámbito económico o patrimonial, también están comprendidos. En fin, si era bastante decir que a todos los servidores indicados en el artículo anterior o artículo tanto, pertenecientes a todos los órganos del Estado. Era suficiente. Y se vuelve a detallar. ¿Qué pasa si alguna institución no está citada aquí? Para decir es que la ley no dice que me abarca a mí. Pero claro, más arriba dice y a todos. Entonces, cuando ponemos a veces detalles, se nos escapa. Entonces, a veces no es necesario poner detalles porque cosas que no entran, no deberían entrar, en el buen sentido de la interpretación estricta de la ley, del principio de taxatividad. Bien, se ha creado también, esta ley 004 ha creado también una institución que se llama el Consejo Nacional, ¿ya? Y resulta de que si un funcionario público, usted, que puede ser en algún momento funcionario público, termina cometiendo algunas acciones que se pueden considerar delictivas, ocurre que, ¿quién lo va a perseguir? Generalmente el órgano percutor de la acción penal es el Ministerio Público por excelencia. Es el que se encarga de investigar, perseguir y la sanción a nombre del Estado de una persona que ha cometido delitos de corrupción. ¿Ya? El encargado del Estado es el Ministerio Público. Esa es su función principal. Sin embargo, no basta con eso. El individuo, cuando se enfrenta al Estado, no solamente se va a enfrentar al Ministerio Público, sino que tiene digámoslo en palabras comunes, un montón de instituciones, ¿ya? Varias instituciones que lo van a perseguir. No solamente va a ser el Ministerio Público el que va a perseguir su sanción, sino van a estar ahí metidos en el juicio oral, aunque sea como oyentes, y hay tribunales que los aceptan y otros que no, pero últimamente por presión todo el mundo entraba a perseguir la acción penal. El Ministerio Público simplemente a veces era un adorno porque quien perseguía más era un ministerio. Otras veces el Ministerio Público hacía toda la función y los demás eran simplemente decorativos, pero tenían que estar. Pero a veces tenían que estar y a veces no. Es decir, cuando ellos querían estaban, cuando no. Igual el juicio se iba a llevar a cabo. Y en otras ocasiones el juicio se suspende si no lo están. Es decir, se tiene un aparato de persecución masiva, porque aquel que comete un delito de corrupción lo van a perseguir. Y el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio de Gobierno manda a su representante, el Ministerio Público, que debe ser el primerito, ¿no? El Ministerio Público, el primero. La Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado, ¿ya? Todas esas instituciones se van contra el ciudadano que ha cometido un delito en su función pública. Y no solamente eso, no basta con todo el armamento institucional del Estado, sino también, dicen, la sociedad civil organizada. Entonces, ¿cuál es de la sociedad civil? Lo que se denomina a veces el control social, digamos, instituciones que están legitimadas, porque también, como ustedes saben, los municipios tienen las defensorías de la niñez, ¿no? Algo así parecido. Existen instituciones de persecución, de transparencia, cada institución tiene su institución de transparencia. Entonces, en delitos contra menores está la defensoría. ¿Ve? Entonces, hay sobre el funcionario todo un aparato del cual no se va a salvar, ¿ya? Y del cual, ojalá, muchos jueces no le teman a esta cantidad de instituciones, ¿no? Para dictar una absolución.
si no se adecua al tipo penal o no se comprueba lo que se acusó, por mucho que sea Ministerio de Transparencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Contraloría, Unidad de Investigación Financiera, Procuraduría y toda la sociedad civil, si no se adecua al Código Penal, no es delito, debe ser absuelto, o que no se ha comprobado suficientemente, porque a veces piensan que con una sola auditoría es suficiente la comprobación del tipo penal. Si no lo es, bueno, por mucho estado que sea, debe ser declarado absuelto, ¿no? Pero esa es una amenaza después, ¿no? Al juez lo persiguen por prevaricato, empiezan a iniciar el proceso, en fin, hasta el extremo de que una vez un juez, por dictar una libertad a una persona, ya tenía su mandamiento de aprehensión por un fiscal, presionado no sé por qué. Cuando todos sabemos que hay instancias para apelar, pues no, porque puede el superior también aprobar, confirmar el fallo. Así estamos. Esto es mucho peor. Por eso decía, es tan draconiana, porque tenemos toda una serie de aparato estatal de persecución contra el ciudadano que tuvo la oportunidad de ejercer la función pública y lamentablemente puede ser ni siquiera doloso, a veces culposo, ser procesado penalmente, cuando solamente puede ser disciplinario, de carácter disciplinario. Bien, eso es el control social. Si bien la ley lo establece, algunas instituciones pueden participar, no es obligatoria, simplemente dice podrán participar como parte del control social de manera individual o colectiva que creen conveniente, pero es optativo. ¿Cuáles son estas funciones de ese control social? Denunciar ante las autoridades competentes, simplemente identificar y denunciar actos de corrupción o falta de transparencia institucional. Bien, cuando hablamos nosotros de quiénes van a juzgar a los funcionarios, ahora se llama servidores, me quedé con la anterior denominación de funcionarios públicos, ahora son servidores públicos, particularmente no estoy de acuerdo, es decir, servidores y servidoras, simplemente servidores de manera general, porque a veces se quiere ser inclusivo poniendo servidores y servidoras y luego más adelante solamente utiliza una sola vez. Bueno, ponemos uno, ponemos para todos. Considero de que se entiende claramente cuando decimos servidores, que son la generalidad, sin ser despectivo contra el género, para nada. Bien, ¿cuáles son los tribunales? Se ha creado o se van a crear tribunales o juzgado anticorrupción, es decir, juzgado anticorrupción y tribunales. Juzgado anticorrupción son los unipersonales, un solo juez, una especie de juez de sentencia, y los tribunales de anticorrupción, una especie de tribunal de sentencia que es colegiado, el uno unipersonal y el otro colegiado, y que van a conocer exclusivamente delitos de corrupción. Aquí, medio dirigido de que estos tribunales ya saben que van a sancionar, ¿no? No les queda más que castigar estos delitos. Medio dirigido así, ¿no? Como ellos son tribunales especiales de corrupción, vamos a ver hasta dónde pueden dictar sentencias absolutorias, ¿ya? Y aquí aparece por primera vez la palabra delitos vinculados. Cuando se refiere a la constitución de los tribunales y juzgados anticorrupción, se dice se crearán para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados. Aquí tenemos que explicarnos en qué consisten estos delitos vinculados. Vinculados. Resulta de que vinculados ¿a qué? ¿A los delitos de corrupción o vinculados a qué? Y a los delitos que están dentro del Código Penal también se llaman vinculados. Y a las otras leyes especiales también son vinculados, que se refieren también a la administración pública, por ejemplo, o solamente a estos delitos dentro de la Ley 004. Porque los delitos vinculados pueden ser vinculados a delitos contra la administración pública, delitos vinculados contra la función pública, contra la administración pública, contra la función pública. Es decir, la palabrita vinculados termina siendo una incógnita por ahí de cuáles son los delitos vinculados, ¿no?
y no existe tampoco una definición. Como yo les dije, a veces una persona que comete un delito automáticamente incurre en otro más, automáticamente en 2 delitos. ¿Por qué? Porque están repetidos la adecuación del tipo penal. Lo mismo pasa en los sumarios y procesos administrativos. Una persona no comete una sola falta administrativa, comete varias. ¿Por qué? Porque están relacionadas, digámoslo, vinculados a otras que son similares. Es como poner incumplimiento de deberes a todos, ¿no? Incumplimiento de deberes. Todos los delitos deberían ser incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque incumplieron el deber de transparencia, buena administración, de lealtad institucional, el hecho de faltarse al trabajo o ir al trabajo en estado de ebriedad o hacer un cumpleaños en la institución, es un incumplimiento de deberes. Los deberes que están establecidos en el contrato. La persona que falta al trabajo está incumpliendo el contrato, incumpliendo del deber de asistir al trabajo. Es decir, todo. En realidad, incumplimiento de deberes es todo. Pero, ¿cuál es el delito de incumplimiento de deberes específico? O sea, penal, que cae dentro de la esfera del delito penal. No es cualquier incumplimiento de deberes. No es cualquiera. Igual que la omisión, ¿no? Los delitos de omisión tenemos los delitos de omisión simple y la omisión, comisión por omisión. Ahora, no toda omisión se va a castigar. Omisión entendemos como el no hacer algo, pero no algo, alguien que no haga algo ya es omisión, pero ya es delito, no es delito. ¿Cuál es la exigencia del delito de omisión? De que, bueno, una persona, un funcionario público que debería entregar un formulario entre las 24 horas no lo hace, es omisión, ¿no? Es omisión, porque no hizo. Omisión es no hacer. No lo hizo dentro del término de 24 horas. No entregó el trabajador de la alcaldía que estaba en recaudaciones, no entregó los fondos, los documentos, las carpetas, el dinero, no entregó dentro de las 24 horas. Es una omisión. Será un delito de incumplimiento de deberes o de omisión. El código, la norma del delito de omisión nos dice de que va a ser delito de omisión cuando existe una ley expresa que le diga lo que debe hacer y no lo cumple. ¿Ya? Es decir, la ley le establece, esto debes hacer, y si no lo haces, tienes esta sanción. Debe haber una orden imperativa de hacer algo y no lo hace a través de una ley. En este caso, existirá una ley que le obligue a hacer algo específicamente o simplemente en el manual o el jefe, el superior, la máxima autoridad manda una nota, una comunicación interna, entrégame dentro del término de 24 horas y no lo hace, caería en omisión esa orden específica, ese incumplimiento de deberes. Eso es lo que se trata de definir en esta ley. O sea, de definir hasta dónde puede incurrir o no en un delito, y no solamente quedarse como administrativo. Bien, se entiende también de que la ley ha creado fiscales especializados anticorrupción. Y aquí hay una falencia, porque sabemos de que no hay fiscales, ni fiscales hay, o sea, peor va a haber fiscales anticorrupción. Se decía que una de las soluciones de política criminal es crear más fiscales, porque tenemos un fiscal que conoce 700 causas. ¿Qué cerebro va a poder resolver? Entonces, creando más fiscales, yo creo que es una de las soluciones para descongestionar, además de investigar bien y perseguir bien. Pero si no hay los mecanismos de buena agencia, porque a los fiscales nombran fiscales y tampoco tienen los instrumentos, si quieren no tienen ni computadora los fiscales, tienen que compartir, a veces compartir funcionarios, no tienen ni asistentes. Entonces, algo está fallando, ¿no? Pero la ley ha creado, ¿no?, fiscales especializados anticorrupción. Y además ha creado investigadores especializados de la policía boliviana.
Si es así, entonces debería ser magnífica cualquier investigación anticorrupción. Sin embargo, siguen faltando. No hay peritos, no hay expertos, no hay nada, ni el fiscal sabe mucho sobre cuestiones, por ejemplo, económicas, perseguir a una institución de orden financiero. Eh, el fiscal no conoce demasiado, ni tiene fiscal especializado, ni hay peritos, ni policía, ni los jueces también, porque los jueces necesitan tener el complemento de expertos en el área, en las artes, para poder ser orientados y resolver el caso, porque no todos los jueces son peritos, no son psicólogos, no son médicos, no son economistas, ingenieros, no lo son. Entonces, algo anda mal, ¿no? Algo anda mal de esta ley, que por supuesto deben mejorarse. Ya van a ser, o ya son 10 años de su vigencia, y hasta el momento no conozco generalmente la existencia amplificada de fiscales especializados en anticorrupción o de investigadores, porque ni los homicidios a veces podemos resolver, que son pan del cada día, o de los robos agravados, que deberían tener un buen instituto de investigación forense, ¿no? El IDIF. Hablar de fiscales de anticorrupción, estamos por ahí. Bueno, esa es la realidad de la ley. Ahora, ¿quiénes pueden constituirse en querellantes? Tomemos el ejemplo del fraude electoral. Se dice de que la máxima autoridad ejecutiva debe constituirse obligatoriamente en parte querellante para promover las acciones legales. Recién se ha visto en las comunicaciones que estaban apersonándose un delito cometido contra su propia institución, resulta que no hacían nada para activar. Y aquí existe una obligatoriedad, dice, deben obligatoriamente constituirse en parte querellante. Y además existe una sanción directa, de que en caso de comita, ¿se acuerdan de la omisión que acabo de decir? En caso de omisión, se considerará incumplimiento de deberes. Vean ustedes de que esto abarca de manera general para todas las máximas autoridades ejecutivas. Bien, no voy a hablar mucho de la justicia indígena originaria y campesina porque esa está regulada con la ley del índice jurisdiccional. Ahí nos dice cuáles son las relaciones que debe tener con el Estado internamente. Por supuesto, ellos resuelven su situación, pero cuando existen bienes del Estado, la ley del índice jurisdiccional es otro tema a discutir, porque ahí también uno que no es indígena, originario y campesino también puede ser sometido a la justicia indígena, originaria y campesina. Un particular, un citadino, puede también ser juzgado y procesado por esta ley. Bueno, eso sabemos, ese es otro tema. Y hablamos, yo les decía, de la prevención. La ley 004 crea un sistema de evaluación permanente. Habrá, por lo menos, se conoce poco. Para mí no hay, porque tiene que ser permanentemente, ¿no? Los jueces, fiscales, policías especializados deben tener una capacitación permanente de delitos contra la corrupción. Porque aparte de conocer los delitos comunes que tiene un fiscal y los jueces, resulta de que deben tener también la formación permanente, porque dice no solamente formación, la ley dice evaluación permanente, es decir, primero tienen que formarlos para evaluarlos, ¿no? Es lógico, no evaluarlos sin antes formarlos. Entonces, aquí falta. Y también sobre los peritos especializados en diferentes temáticas. Y eso debe desconcentrarse. Espero, digamos, que se pueda mejorarse o directamente tratar de hacer que sea nomás el sistema ordinario el que pueda definir cómo normalmente se puede conocer cualquier otro tipo de delitos. Bien. Vamos a hablar sobre algo que contiene la ley en el artículo 17, infine, párrafo final, establece qué pasa cuando se dicta una sentencia absolutoria. Fíjense que la ley establece una sentencia absolutoria. Es posible que un funcionario y un servidor público pueda ser procesado y pueda recaer sobre una absolución. Ya saben ustedes que no se dicta sentencia de inocencia.
sino de absolución, porque inocentes son todos, desde que inician el proceso hasta la finalización, son inocentes. Y cuando están en proceso se presume su inocencia. Ahora existe una corriente que nos habla de que ya no se puede hablar de una presunción de inocencia, porque a veces esa presunción de inocencia es mal manejada o mal utilizada también. O sea, se ha convertido en muy lírica y la presunción de inocencia resulta de que no tiene ningún valor en el momento de que una persona va a ser cautelado. No hay presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad. Entonces se dice que una persona es inocente, pero cuando se le inicia un proceso pasa a la categoría de presunción de inocencia. Se presume su inocencia, o sea, en su favor. Pero ahora se dice de que no, se debe hablar de un estado de inocencia, antes y durante el proceso. Es un estado de inocencia, porque debe desvirtuarse ese su estado de inocencia a través de las pruebas que pueda presentar el órgano acusador. Destruir ese estado de inocencia. Ese estado de inocencia, no la presunción. Un estado de inocencia. Entonces, un nuevo concepto que está por ahí, que hablan mucho los constitucionalistas. Cuando se dicta una sentencia absolutoria, se establece de que la persona puede iniciar una acción recriminatoria contra el titular que ejerció la acción penal. No sé si será Ministerio Público o quiénes son los que han iniciado de la lista anterior de funcionarios, Procuraduría, unidad decía de investigaciones, unidad de investigación financiera, el Ministerio de Gobierno puede que haya denunciado, la Contraloría, el Ministerio de Transparencia. ¿Contra quién? Contra el que ha ejercido la acción, contra el titular de la acción. Y como aquí todos entran como titulares de la acción, tendrían que ser todos responsables de iniciar un proceso a una persona y que ha sido absuelto. En este caso, voy a poner como ejemplo, caso terrorismo. Y lo dejo ahí. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los delitos de orden sancionatorio en este caso. Pero antes se habla de la obligatoriedad de todo funcionario o todo servidor público. Se dice que toda persona, funcionario, servidor público, tiene el deber de informar y remitir información que solicita la unidad de investigación financiera para la investigación. Cuando sea solicitada, tienen el deber de informar. Ahora, yo voy a analizar este término. El deber de informar. Cuando se empieza una investigación y la unidad de investigación financiera, cuando se trata de delitos económicos, de carácter económico, tenemos que diferenciar el deber de informar con la obligación y la potestad de informar. Es decir, tenemos tres niveles de condiciones, ¿ya? De informar cuando existe una investigación. Cuando se dice, tiene la obligación de informar, que podría haber sido mejor, se entiende claramente, porque la obligación es una norma de carácter imperativa. Cuando a la unidad de investigación financiera le pide información, él tiene la obligación. Pero aquí dice el deber. ¿Hasta dónde alcanza ese deber? ¿Ya? La obligación es imperativa. Se le ordena y debe cumplir. Ahora, y cuando es potestativa, ¿no? Cuando es opcional, puede o no puede informar, ¿no? Y cuando se habla del deber, ese deber de informar es administrativo nada más, pues tiene el alcance de ser potestativo, o sea, si quiere informa y si no, no. Cuando se habla de secretos industrial, secreto económico, secreto financiero, secreto bancario, bueno, existe la norma, establece de que se suspende el secreto bancario. Eso es cierto. En los delitos financieros, donde se investigan fortunas, el secreto bancario no existe la confidencialidad, establece. Pero aquí, el informar
esta palabrita me llamó la atención cuando dice el deber. Entonces, no es obligación. Y si no cumple ese deber de informar, ¿qué pasa? ¿Es delito? Era más fácil poner la obligación de informar, ¿no? Era más fácil y todavía recaía una omisión en caso de que incumpla. Debería insertarse eso. Entonces queda ahí medio al aire. Si no cumple, claro, puede ser una falta administrativa, pero no penal. No penal. Bien. Hablemos sobre, yo les decía de los delitos de corrupción. La ley 004 ha establecido que se considera como delitos de corrupción y establece ciertos artículos del Código Penal estos delitos, ¿ya? Y establece a partir del artículo 142 que efectivamente tendremos que enmarcarnos dentro del bien jurídico que tiende a protegerse. En este caso, no son todos los delitos, sino ciertos delitos. A mi entender, se entiende que los delitos contra la función pública, que es desde el peculado hacia adelante, se supone contra la función pública todos deberían incurrir, pero aquí selecciona cuáles sí, cuáles no. Debería ser una norma de que los delitos contra la función pública todos tendrían que ser de corrupción, porque está vinculada al Estado. Pero solamente parece que toma aquellos que consideran que podría haber un daño al Estado. Bien. Y luego habla de delitos vinculados. Y nos establece aquí cuáles son los delitos vinculados del artículo 132, que habla sobre la asociación y organización criminal. Es bueno saber, digamos, cuál es el alcance de esta organización criminal como delito de corrupción. Y resulta de que hay una mezcla de estos delitos de organización criminal. Como tal es un delito, y aparte de formar parte de la organización criminal también va a ser sancionado por el tipo básico, ¿no? Por el tipo básico que establece la sanción, y también lo agarran con organización criminal. Y no solamente eso, hay otros tipos penales que están relacionados. Yo prefería decir vinculados, relacionados antes que vinculados, porque no encuentro en otras normativas eso de vinculados. Bueno, el código ha creado nuevos tipos penales. Ahora, si son nuevos tipos penales, fíjense que en la primera parte nos dice, estos son delitos de corrupción y estos son delitos vinculados. Pero al mismo tiempo ha creado nuevos delitos. Ya, estos delitos nuevos son de corrupción o son vinculados también. O sea, son propios de corrupción o son vinculados a los primeros. Esa definición no la tenemos en el código penal, en la ley 004. ¿Y cuáles son los delitos nuevos que se han creado? Uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Muchos de estos están en el Código Penal, ya con otra denominación, o como el tipo penal viene a describir conductas, muchas conductas ya están en el Código Penal. Pero aquí hemos hecho un tipo calificado, que llamamos nosotros también, ¿no? Calificado, es decir, o derivado, tipo derivado, que lo tenemos en otro artículo diferente, o con un bis. Ya no podemos aumentar al código, si no se modificaría todo. Entonces creamos nuevos tipos penales con bis, ter, quater. Y bueno, aquí tenemos los nuevos tipos penales. Pero no están en el Código Penal, sino en esta ley 004 se constituyen delitos. El uso de bienes y servicios públicos. Si bien esto, yo les decía, es una actividad que está más en el marco administrativo, pero le han dado la categoría de delito, porque justamente nadie puede aprovecharse los bienes. Pero, ¿será necesario considerarlo delito? Bueno, la idea, la
los intereses en su momento fueron eso, de que considerar delito casi todo. Considerar delito casi todo para que perseguir al funcionario o al servidor público que actúe bien, ¿no? Esta no es más que una traslación de una falta administrativa en tipo penal. ¿Qué nos dice el uso de bienes y servicios públicos? El servidor público que en beneficio propio o de tercero otorgue un fin distinto al cual se hayan destinado los bienes. Yo no voy a hablar de la pena. Las penas son exageradas también, pero de todas maneras me interesa más a mí la norma primaria. La norma primaria se refiere a la descripción de la conducta, al tipo penal. La norma secundaria viene a ser la sanción, ¿no? Será sancionado con privación de libertad. Esa es una consecuencia. La pena es una consecuencia. La sanción es una consecuencia. Eso llamamos nosotros norma secundaria a la pena. A mí, me interesa la norma primaria, donde se define la conducta típica. ¿Cuánto es la pena? No me interesa tanto, sino cómo describimos la conducta. Entonces, la norma primaria. Este uso indebido de bienes y servicios públicos ya es delito. Por ejemplo, en un colegio que se haga una fiesta, antes hacía, ¿no es cierto?, para las promociones, ¿se acuerdan? Se prestaba al colegio para realizar actividades de agasajos y otros, fiestas, kermeses y todo ello. Pero ahora, no, el uso indebido de bienes se le da a algo que no está destinado a un fin distinto, porque un colegio es para una actividad. Por ejemplo, ahora se está habilitando los colegios, pero es una función pública, ¿no? De manera especial. Podría haber sido, ¿no? Tendría que haber una ley que lo habilite, que puede otorgar, porque se estaría también otorgando bienes distintos al fin, porque no es educativo las elecciones. Y ahí entramos en un conflicto, ¿no? Típicamente encajaría, pero se lo permite. Entonces, ¿dónde está la norma que lo permite? Aunque no haya daño, fíjese, el hecho de que se dé un fin distinto al especificado, aunque no haya daño, se constituye delito. ¿Y qué habíamos dicho en la primera parte? En la primera parte habíamos dicho aquellos que causen un daño efectivo al Estado. Si una persona lo utiliza, el colegio, pero lo devuelve pintadito, mejor que cuando se lo entregó, es delito. El director del colegio va a ser procesado, pese a que lo entregó en mejores condiciones. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, si por el uso se hubiera deteriorado, se agrava la pena. O sea, igual tiene sanción, con o sin sanción, con o sin daño, sino que se agrava si hay daño. Y si no hay, igual va a ser sancionado. Así son las cosas. Así establece el artículo 26 de la ley 004 sobre el uso de bienes. Y también el utilizar, si un particular utiliza bienes del Estado. Dice, de personas remuneradas por el Estado. O sea, usar el personal, en otras palabras, al servicio de un beneficio particular. Es decir, un director que utiliza a sus profesores, por ejemplo, a realizar una actividad diferente. ¿De acuerdo? Esto es delito. Cuando un particular o un servidor público utilice, dice, personal remunerado por el Estado, que se encuentran en cumplimiento de un deber y se les da un fin diferente al normal, también va a ser sancionado. ¿Ya? O sea, es usar al personal. Y he visto y se conoce que muchos funcionarios de varios ministerios han utilizado a su personal para diferentes actividades. Entonces, el usar el personal para actividades extras que no son propias de la institución es delito. Es delito, según esta ley 004. El enriquecimiento ilícito, que también es otro tipo penal. No sé si tenemos tiempo, consulto a los organizadores. Efectivamente, estamos llegando ya a los tipos penales, pero si se puede, está programado hasta las 21 horas, creo, consulto para hablar de algunos de los tipos penales, luego entrar en un ámbito de conversación. Exactamente, doctor. Está programada esta sesión hasta las 21 horas.
Adelante, doctor. Bien, sin que sea muy extenso, voy a tratar de llegar ahora con los tipos penales. El enriquecimiento ilícito. Habla del servidor o servidor público, bueno, el servidor público, que hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado. Se habla de enriquecimiento ilícito de un servidor público, ¿no? No habla de particulares, todavía, en este tipo penal. Ya no habla de particulares. O sea, si un particular puede tener ingresos extras y tener ganancias extras, al Estado no le interesa. Una persona puede tener un condominio, porque de acuerdo aquí al tipo penal no es, solamente habla del servidor público que ve que ha incrementado desproporcionalmente su patrimonio y no pueda ser justificado. Hay un caso actual, no voy a poner nombres, pero ustedes entienden qué caso va a ser sancionado por enriquecimiento ilícito de un funcionario que ha incrementado sus cuentas bancarias exageradamente y no ha justificado. Bueno, ustedes vincularán. Voy a tocar acá el tema de la sanción. La sanción establece, ustedes saben que existe como sanciones principales la privación de libertad, tenemos las multas, la prestación de trabajo y también tenemos la inhabilitación como una forma también de sanción accesoria o secundaria. La inhabilitación, dice el funcionario que comete este delito, el servidor público que comete este delito, será inhabilitado para el ejercicio de la función pública, ya sea pública de designación directa o electos. Será inhabilitado, pero hay un error en esta norma. Será inhabilitado, pero no nos dice qué tiempo. No nos dice qué tiempo. Entonces, estará de por vida inhabilitado. Y eso también ya seguramente algún juez lanzará algún recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Porque tiene que definirse, esta inhabilitación debe tener un plazo. O nos vamos a la norma sustantiva que establece un plazo de la función pública. Debe haber un plazo, o en la Constitución puede que establezca algún plazo también. Ese es uno de los errores de la ley. ¿Qué tiempo va a ser inhabilitado para ejercer la función pública? Porque tampoco puede ser de por vida, ¿no? Una inhabilitación. Bien, seguimos. El enriquecimiento ilícito de particulares. Ahora sí, aquí agarra particulares, pero no un particular cualquiera, sino una persona que ha estado en relación con el Estado y ha afectado el patrimonio del Estado. Si no ha afectado al patrimonio del Estado, sino a otros particulares, no encaja en este tipo penal, ¿no? No se adecua su conducta al tipo penal porque la norma establece es con afectación al Estado. Si una persona puede enriquecerse engañando, estafando a varios, ¿ya? Bueno, es estafa, pero no cae en este tipo penal, sino en estafa podría ser. O si lo hace, y lo hace de manera que no pueda justificar, no cae en este tipo penal, ¿ya? Y también establece un decomiso de los bienes. La persona el particular que ha afectado al Estado, le van a decomisar sus bienes. También hay una diferencia entre decomiso, incautación, confiscación, que será otro tema, no actual, para explicar, porque es un tema diferente. Hay diferencias entre decomisar, confiscar e incautar, que son procedimientos diferentes. Cuando hablamos del delito, de este nuevo delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, aquí vamos a tocar otro tema también nuevo que se presenta. Nos dice el que, con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial o facilite participar en actividades económicas financieras. Este es un tipo penal, llamamos nosotros delito impropio. Delito impropio tiene como parangón al delito propio. ¿Cuándo es delito propio y cuándo es delito impropio? El delito propio es cuando la ley establece quién específicamente puede cometer el delito. Solamente él. Cuando hablamos del prevaricato decimos el juez que. Entonces, el juez nos está diciendo quién. O sea, nadie puede cometer prevaricato, solamente los jueces, ¿no?
dice el juez. Entonces eso se llama delito propio, propio de ciertas personas que señala el código. En este caso de los delitos de corrupción, generalmente son delitos propios, porque sancionan al funcionario, al servidor público. Son delitos propios porque nos dice el servidor público ¿qué? Entonces, si dice el servidor público, no puede cometerlo una persona particular. Cuando dice el qué, entonces puede ser cualquiera. En este caso, el favorecimiento al enriquecimiento ilícito nos dice el que con la finalidad de ocultar, disimular. O sea, un particular que no es funcionario. Porque dice favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Es decir, una persona que está colaborando, está ocultando a alguien que realiza las actividades de enriquecimiento ilícito. Si anteriormente dijimos de que alguien ha incrementado su patrimonio sin justificarlo, pero hay alguien que ha facilitado, ha participado en aportar dinero a sus cuentas y que o por disimular o por legitimarlo, entonces este tipo penal agarra a los particulares, no al servidor público. Una especie de encubrimiento, una especie digo, ¿no? Sino que aquí este es el favorecimiento de enriquecimiento ilícito. Podría incurrir también en encubrimiento. Ahí está la pregunta. Porque esta cualidad de favorecimiento al enriquecimiento ilícito no es más que un encubrimiento. O sea, el encubrimiento es cuando la persona, para ocultar, facilita la persecución penal la receptación es otra cosa. El encubrimiento es ocultar justamente la actividad de una persona. Y aquí encaja exactamente la descripción. Por eso decía, hay conductas que están repetidas, idénticas, sino que lo han dicho, no, pero lo saquemos de acá el encubrimiento y lo traigamos al tipo penal y le pongamos esto, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y la persona, de acuerdo al Ministerio Público, ha cometido los dos delitos. Puede encajar en los dos delitos. Están repitiendo. Bueno, y también habla de que ese particular que ha favorecido ese enriquecimiento ilícito de un servidor público también tiene su sanción de privación de libertad y una inhabilitación. Aquí se le aumenta una multa más. Pero esta inhabilitación, como dije anteriormente, queda incompleta porque no establece el tiempo de inhabilitación para ejercer una función pública o un cargo electo. No establece. Vamos a hablar del cohecho activo y del cohecho pasivo, pero habla del cohecho activo transnacional, ¿no? Otra vez nos dice el que promete, ofrece u otorga a un funcionario público beneficios, a un funcionario público extranjero, con el fin de que actúe o se abstenga de realizar ciertas funciones para obtener beneficio. Aquí estamos hablando de un elemento subjetivo. ¿Cuál es el fin? El para qué. Pero hay doble acción de fin, de la finalidad del tipo. Dice, con el fin de que actúe o se abstenga. A mí me parece más esto con un modo o una forma. Porque aquí dice para obtener. Entonces este debería ser el fin. Está mal redactado el tipo penal. ¿Ya? Está confundiendo modos y formas de cometer un delito con la finalidad, con el elemento subjetivo. Hay una mala descripción del tipo penal. También es un delito impropio porque cualquiera puede cometer. ¿Ya? Dice el que promete u ofrezca a un funcionario extranjero o le otorga beneficios para que este funcionario extranjero se abstenga de realizar actividades comerciales. ¿Cuál es el error acá? Bueno, yo digo, podría encajar el caso de los respiradores, digamos, ¿no? Pero aquí no habla de un funcionario con daño al Estado. Omitieron, no sé por qué, el tipo penal no omite daño. Simplemente dice el que promete, ofrece. Haya o no haya daño a un funcionario. Es decir, esta descripción
está mal redactada. Ya, el caso del respirador, no sé si podría encajar acá, encaja a medias. Y luego tenemos el otro tipo penal también que lo complica. Dice el cohecho pasivo. El activo es aquel que promete, el activo es el que recibe, ¿no? Habla de transnacional, del cohecho pasivo transnacional, el de arriba activo transnacional. Pero aquí nos habla de el funcionario público extranjero, ¿ya? O funcionario de una organización internacional que solicita o acepta. O sea, la inversa del otro, el otro ofrece y esta acepta, en forma directa o indirecta. Dice, ya sea en provecho, en su propio provecho para sí, o de una persona o entidad. Pero no dice si esta persona o entidad es una persona pública o es de entidad, o la entidad es pública o privada. No nos dice. Entonces, el tipo penal es muy abierto, ¿no? O sea, digo, es muy, muy extenso, de una entidad que es pública o privada, cualquiera. Y lo que se pide es que esa persona actúe o abstenga de realizar ciertas funciones. También no se habla de algún efecto o de daño patrimonial al Estado. Es decir, los simples actos desleales, faltas a la transparencia, a la buena administración, se han convertido en delitos, ¿ya? Y sanciones graves, aunque no haya daño patrimonial. 8 años de privación de libertad, es grave, ¿no? Y aquí no se lo... Bueno, la inhabilitación no encaja porque se trata de funcionarios que son de instituciones internacionales, pero pueden ser nacionales que trabajan para organizaciones internacionales. Entonces, esas son parte de las falencias. Yo les decía de que al principio de que hay varias cosas definidas en el tipo penal que no son coherentes, no son aplicables en su caso, o su interpretación tienden a dudar más, ¿no? También se ha creado el delito de obstrucción de la justicia. Nos dice de que el que utilice fuerza física, ¿no? Violencia, amenaza, intimidación, aumenta aquí. Promesa, ofrecimiento, concesión de un beneficio, no solamente fuerza o amenaza, sino también promesa de algo, de recibir un beneficio. Para que una persona pueda prestar falso testimonio o va a obstaculizar la prestación del testimonio o va a aportar pruebas en procesos de delitos de contracorrupción, existe la siguiente observación. Cuando se dice de que la persona que utilice fuerza, amenaza, promesa, ofrezca dinero, digamos, ¿no? O promesa de recibir dinero para inducir a una persona a prestar falso testimonio, señores, estamos hablando de soborno. El soborno ya está en el tipo penal, ya está en el Código Penal. Estamos volviendo a repetir aquí como obstrucción a la justicia. El soborno es eso, cuando se utiliza a un testigo, solamente el testigo, no se soborna a un funcionario cuando se le entrega dinero a un funcionario para que haga un trámite, no es soborno eso. Es que, claro, sabemos los que manejamos derecho penal que el soborno es únicamente destinado a la declaración de un testigo. Y aquí nos está describiendo claramente qué es el soborno, y ya está en el Código Penal. Ahora dice, relacionados a procesos de delitos contra corrupción. El soborno es genérico, ¿no? El soborno es para todos los tipos penales, sea delitos de corrupción, ¿ya? Pero el tipo penal dice, en procesos por delitos de corrupción. Ah, pero ya no pone delitos vinculados. ¿En qué quedamos? Solamente por delitos de corrupción y los vinculados también. Entonces, fíjense, ahí está la otra de las observaciones. Un mismo tipo penal, bien, encontramos estos dos tipos de errores. Luego tenemos la declaración jurada de bienes y rentas, la falsedad en la declaración jurada, que también ya está en el Código Penal. Ya está en el Código Penal. Y señala esto, el que falseare o omitiere insertar datos económicos, financieros o patrimoniales que la declaración jurada de bienes o rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad. Bien, este tipo penal ya está. Le han adicionado algo más o lo han separado
y bueno, han extendido, en otras palabras, el delito de omisión, porque es un delito de omisión. Y en este caso es insertar un delito de acción, o sea, de comisión hablamos de hacer algo, y el otro de omisión. No es más que una complementación, pero ahora el delito de declaración jurada viene a ser de comisión y de omisión a la vez. Así tenemos. Bien, con esto quiero concluir, porque luego vienen las modificaciones al Código Penal. Algunos artículos se han modificado, en otras se han incorporado a otros tipos penales. Sin embargo, consideramos de que ya existen, bueno, buena base, digamos, para poder seguir aprendiendo en esta jornada. Queda pendiente, por ejemplo, la cuestión de la prescripción de la pena. La prescripción de la pena, es decir, cuando una persona ya es condenada y no se puede ejecutar el mandamiento de condena, dentro de 10 años puede prescribir si el delito es de 6 años, si es de 7, prescribe a los 7 si el delito es menor de 6 años y de 5 años cuando son los delitos que no tienen privación de libertad, ¿no? O son menores de 2 años. Entonces, aquí se ha adicionado de que la pena se va a cumplir sí o sí. Dice, no procede la prescripción de la pena en delito de corrupción. Es decir, la pena es ilimitada. Una persona puede escaparse 20 años a otro estado y vuelve, se va a cumplir igual la pena, los delitos de corrupción. No sé hasta dónde. Ha habido muchas observaciones sobre esto, de que no debería ponerse un límite, o sea, no debería incorporarse la prescripción en los delitos contra corrupción, pero entendemos de que viene de una política criminal, una política criminal que el Estado ha establecido con esta ley 004. Bien, eso solamente para terminar. Podríamos hablar mañana si podemos complementar algunos detalles. Vamos a tratar de también aprovechar el tiempo para hablar de las otras situaciones. Como los temas son relacionados, vinculados, como dice la ley, utilizaremos este término también. Bien, eso sería todos, amigos, colegas, estudiantes que están en este ciclo de conferencia. Sí, espero que haya servido algo. Si hay también algunas preguntas, estoy dispuesto a responder. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Willy Flores Calvimontes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer día. Sin duda de gran valor su aporte para con nosotros, para la formación continua y constante que venimos ofreciendo como Coexur Bolivia. Bien, a continuación, para quienes deseen hacer sus preguntas rápidamente, por favor. Nombre completo, país o ciudad y su pregunta, por favor, clara, de la manera más clara, por favor. Nombre completo, país o ciudad y su pregunta clara y directa, por favor, para quienes deseen hacer consultas. Así que adelante con las preguntas. Entre tanto, nosotros tenemos información importante siempre. Para quienes deseen acceder a la certificación, 120 bolivianos es el costo que usted debe abonar. Y al realizar esta cancelación, usted va a poder acceder a la certificación. Son 4 certificados, cada uno avalado con 50 horas académicas por instituciones importantes de la educación boliviana, como ser la consultora Coexur, la Universidad Autónoma Tomás Frías y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia. Así que, señores, no pierdan esta oportunidad. Tenemos plazas y cupos limitados. Contáctese ya mismo a los administradores de los grupos de WhatsApp para poder coordinar la adhesión a la certificación. Bien, señores, a continuación nosotros vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas. Atentos, amigos. Ok. Atentos, por favor, señoras y señores, para quienes vamos realizando las consultas. Por favor, vamos a esperar. Adelante, quienes deseen realizar sus consultas. Por favor, vamos a guardar algunos segundos más. José, Adelante. disculpa, Adelante, Rolando.
parece que hay problemas con gente adaptada de siempre. Entonces, a la gente que quiera hacer preguntas, que manden privado a vos directamente, ¿no? Entonces, y que vos puedas leerlo. Y no soltar la sala de chat para esa gente que no sabe apreciar las Ok, capacitaciones, ok. ¿no? Muy bien, señores, lamentablemente, pues Coexur Bolivia tiene una sana intención de compartir todas las exposiciones de manera gratuita. Es por eso que nosotros compartimos en diferentes grupos de WhatsApp, de Facebook y demás plataformas digitales, a objeto de que los profesionales y estudiantes bolivianos puedan acceder constantemente a las capacitaciones. Pero bueno, lamentablemente debido a estas actitudes, pues seguramente Coexur Bolivia a través de sus directores va a tener que tomar otras determinaciones en perjuicio de quienes obviamente siempre quieren estar en constante actualización. Así es. Bien, queridos amigos, para quienes deseen hacer sus consultas rápidamente, pueden escribirme internamente y si no, de lo contrario, vamos a ya dar por concluida la presente sesión. Sí, Gracias a Miguel, quienes es están con posible. nosotros aportando de manera positiva también. Así que gracias. Adelante, doctor. Sí, solamente decía de que las personas que han escuchado justamente la temática puedan el día de mañana hacer algunas aclaraciones sobre este tema de la ley 004. También los estaremos atendiendo para resolver algunas preguntas que deseen. Ok, muy bien, doctor, en ese entendido vamos a también proceder a su despedida, tal vez algunas acotaciones más y por favor algunas recomendaciones y por supuesto pues lo esperamos nuevamente también junto a nosotros. Adelante, doctor. Bien, como siempre, no todo espacio es limitado y todos se esfuerzan por aprender y captar algunas orientaciones. Eh, Hay efectivamente contradicciones entre opiniones, la que emito solamente es una sola. Sin embargo, considero de que podemos eh, compartir criterios, no siempre uno tiene la verdad absoluta, que es las observaciones que hacemos permanentemente en las leyes que se van emitiendo. Eso ha sido la política de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico-Penales, de analizar todas las leyes en el ámbito penal y lanzar propuestas, le llamamos nosotros de leyes farenda, es decir, propuestas de reformas que puedan realizar una mejor persecución penal, ¿no? Una mejor persecución penal. Estamos de acuerdo que se luche contra la corrupción, pero sin embargo, que se lo haga bien, que definan bien su técnica legislativa, que la redacción sea adecuada y que no genere mayor conflicto o malas interpretaciones en el momento de su aplicación. Mañana hablaremos sobre la ley 974, que es sobre transparencia y lucha contra la corrupción, que tiene mucha relación al tema de hoy. Yo les agradezco la atención y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, señores, a continuación nosotros nos despedimos también de igual manera a nombre de los licenciados Rolando Flores Lozano, Miguel Ángel Guzmán Barrenechea y Edgar Mamani Calle, directores ejecutivos de Coexur Bolivia. Se despide de ustedes también su amigo y anfitrión José Luis Améxaga, moderador de Coexur para Bolivia y Latinoamérica. Los esperamos mañana, una vez más, a partir de las 19 horas, hora boliviana. Ya saben, quienes deseen ser parte de las certificaciones, pues pueden escribir a los administradores de los grupos de WhatsApp. Entre tanto, permiso, hasta el día de mañana.